¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo, una semana más en Aquí hay Cantera, después de un fin de semana pues un poquito especial, ¿no? Porque hubo un montón de ascensos, de liguillas, campeones de liga, bueno, un lío del carajo, o sea, hubo de todo. Nosotros fuimos a partidos de Copa, a partidos de liga que aún quedaban, ya terminó también ya varias ligas, como por ejemplo la juvenil, y demás. Pero nos quedamos en el campo del Betis, en Sevilla, porque las chicas del Sárdoma lo dieron todo, pero al final no pudo ser. 2-0 y al final todo confabulado a la siguiente cita, que será en Arrelfas, y tenemos que estar todos allí empujando, claro que sí, al Sárdoma para echarle ese último aliento para ver si son capaces de jugar pues en la siguiente división, a ver qué pasa. Bueno, y después hablaremos, porque se está acabando, como os estoy contando, se está acabando ya la temporada, vienen los campus, vienen los torneos, y hoy hablaremos de eso, hablaremos de un campus de Norberto Losada. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hablaremos de un campus que ya nos decías que ha echado a andar y en nada estarán ya cubiertas casi todas las plazas. Pues sí, la verdad, empezamos hace un mes con la promoción y ya va el 70% del aforo lleno, y la verdad, darle las gracias a la gente, porque es que ya casi no tengo que hacer ni publicidad, me la hacen ellos de boca en boca y nada, pues muchas gracias. Hablaremos de lo que vamos a ver en ese campus, pero hablaremos de los torneos, ¿no? Los míticos torneos antes de la Vigo Cup, porque antes de la Vigo Cup todos los años, este año, Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Este año Amura Galician Racing Cup. Sí, correcto. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. En Tui. En Tui, segunda edición en los campos del TIDE de Tui. Nuestro segundo año, y con el apoyo de Amura, pues Sí. precisamente de ahí el nombre es tan extenso y demás, Sí. porque al final es un torneo que estamos intentando sacar para que los chicos, los más pequeñajos, puedan jugar, y los clubs más pequeños no tengan que incurrir en gastos, porque no tenemos ningún tipo de inscripción ni nada por el estilo, entonces, para poder hacerlo para ellos. Y avanzando poco a poco, o sea, con Bueno, esos nos equipos más contarás chiquititos. más detalles. Y Ricardo Freire, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas Después tardes. de la Mura Galician Racing Cup, MS2 Cup, la mítica, la famosa, vamos a decir, el famoso torneo de Michel Salgado, ¿no? Pues sí, empezamos la sexta edición, cada vez hay más equipos inscritos. Este año van a venir equipos de Asia, van a venir equipos europeos, algún campeón de Europa, portugueses y de toda Galicia. Vaya follón que tienes allí Sí. esa semana, ¿no? Allí no, Sí. en todos los sitios donde se juega. Sí, son 2 fines de semana y la verdad que un placer, porque cada vez me llama más gente, y sobre todo es un orgullo que te paren los niños ya en el mes de marzo y te pregunten por el torneo. Por el torneo, ¿no? Sí. Pues después comentaremos todo eso. Ya veis que el balón no para. El balón no para de rodar por todos los céspedes, tanto en campus como en torneos, y también aquí en la tele, en Aquí hay Cantera, que nosotros, os lo digo siempre, no paramos ni en verano, ni en Semana Santa, ni en Navidad. Bueno, el día de Navidad y el día de Año Nuevo y Día de Reyes sí, pero el resto, si hay partido el día de Nochebuena por la mañana, si Dios quiere, ahí estaremos. No voy a perder más tiempo, vámonos ya con el día después. Toyota Breogán patrocina esta sección. Arrancamos repaso semanal con los prebenjamines, en esta ocasión de Copa, en el campo del Meixoeiro. En un derbi total, Nieto y Lavadores se enfrentaban en Copa en un partido en el que el Nieto actuaba de equipo local. El juego empezaba intenso, con mucha presión. Los dos equipos querían puntuar y llegaba el Lavadores primero de grupo. El Nieto estaba segundo, así que el juego se preveía intenso y con goles. Así era finalmente, no defraudaron y al final tablas en el marcador en este fantástico derbi. Seguimos en prebenjamín de Copa, ahora en el campo del Montedamina. Allí el Castrelos B recibía al Celta Academy, que llegaban empatados a puntos. El Academy primero por diferencia del gol average. Así, casi sin respiro, rodaba el balón en el Montedamina y era el Castrelos el que abría el marcador, poniendo el 1-0. El Celta también tenía una buena ocasión con buen tiro a puerta.
Poco a poco iba subiendo la intensidad en Castrelos. Sería el preludio del buen fútbol que se viviría y el Celta Academy el que marcaría un buen gol a balón parado. Y así sin descanso llegaría el 1-2 para el Academy. Dos equipos y dos metodologías muy distintas. Al final, después de un intenso juego y buen fútbol, los puntos se los llevaban los del Celta. Último partido de Prebenjamín Copero en el campo de Aguía. Allí el Teis, cuarto de grupo, recibía al Tomiño, que llegaba segundo y muy confiado en el campo durante los primeros minutos de juego. La diferencia de puntos dentro del grupo no decía nada a cómo era el juego que ejecutaban los dos equipos sobre el césped de Aguía al principio del encuentro. La diferencia de puntos dentro del grupo no decía nada como era el juego que ejecutaban los dos equipos sobre el césped de Aguía al principio del encuentro, aunque después se haría con el partido el Tomiño, llevándose los puntos en juego. Cambiamos de categoría, nos vamos ahora a la Liga de Benjamines, su última jornada. El Baltasar Pujales acogía a media mañana del sábado un encuentro de primera futgal de Benjamines entre dos rápidos. Por un lado, el equipo de casa, el Rápido de Bouzas, quinto clasificado, y por otro, el equipo visitante de la Factoría Castiñeiras, el Rápido de Pereiro, que llegaba a Bouzas noveno. Un partido interesante y con buen juego, mero trámite y buen fútbol en el Pujales. Después de un buen partido ejecutado por los dos equipos, se llevarían el encuentro los aurinegros de Bouzas. Otro partido interesante de primera de Benjamines entre el Matamá y Aguía se disputaba en el Penedo d'Amo. 31 puntos el Matamá, 25 Aguía. Otro partido de trámite con buen juego en Matamá, cada vez más los benjamines, como os contamos siempre, nos sorprenden por la presión e intensidad que le meten al juego en sus partidos. Aquí se disfruta de verdad. Los benjamines nunca dan un balón por perdido y al final de la contienda el triunfo quedó en casa. Último de Benjamines esta semana, ahora turno para la Copa en el Paíño de Navia. El Alerta, cuarto de grupo, se enfrentaba al segundo, que no era otro que el Salvaterra. Dos equipos muy parejos y un partido en el que todo podía pasar. Además de buen juego, pusieron goles. Con ese binomio era difícil aburrirse en Navia. Al final del partido, empate y reparto de puntos. Cambiamos de categoría, subimos a Alevines y damos un repaso a los partidos coperos de esta interesante categoría. Empezamos en Fragoselo con el Coruxo B y el Cristo de la Victoria D. El Coruxo, tercero de grupo, se enfrentaba al Cristo Victoria, que llegaba a Fragoselo primero. Dos equipos que destaparon buen fútbol sobre el césped, lo que originaría a la postre goles y un intenso juego, subidas constantes al área rival y, como en otros muchos encuentros de este fin de semana, empate en el marcador. Volvemos al campo del Montedamina, a partido de alevines entre el Castrelos C y el de los colegiales del Castro British School. Empatados a puntos los dos, el Castro estaba primero en la tabla por la diferencia del gol average. Con estos números, el juego y la tensión era latente sobre el delicado césped en algunas zonas del Montedamina. Y así, con ese buen juego, llegaba un gol del British. Seguía entonces el partido con subidas al área por parte de los dos equipos. Después de buen fútbol y buen juego, la victoria se la llevaron los del Montedamina. Continuamos en Alevín, partido de Copa del Grupo 10 entre el Teis y el Mos B, tercero y cuarto respectivamente, y con 0 puntos. Así que aquí no valía un empate, había que desempatar. Los dos conjuntos saltaban al césped de Aguía con esa premisa. Se vería un juego de menos a más, sin bajar la presión y ataque todo el partido. Los goles llegaron precisamente con un gol de ventaja. El Mos se llevaba la victoria. Despedimos la categoría Alevín esta semana en el campo del Fragoselo del Coruxo. Allí el Coruxo A recibía al Mos C. El Coruxo, primero de grupo con 1 punto, y el Mos, tercero con 0 puntos, querían ofrecer un buen partido. No defraudaron, al menos en juego. Los dos conjuntos querían puntuar y situarse en la tabla en mejor posición. Al final del partido, después de un juego muy intenso, eran los de Coruxo los que se llevaban el triunfo y los puntos en Fragoselo. Nos vamos ahora con el primer partido de Copa de la categoría infantil de esta semana en Aquí hay Cantera. El Paíño de Navia acogía un partido entre Alerta B y Choco C. Esta semana era la semana de los empates a puntos, ya que Alerta y Choco llegaban empatados a Navia. Los dos querían gol y puntos, y pronto se verían las ideas sobre el campo. En Copa el juego vale, pero pesan más los goles, ya que no hay segundas oportunidades. Al final del partido, reparto de puntos y empate a 1.
El segundo de Copa Infantil nos llevaba al campo de Asrelfas, Moledo A y Gondomara, primero y segundo respectivamente, y empatados a puntos. Se veían las caras a mitad de mañana del sábado con una misión clara y concreta: marcar goles y puntuar. Pero ninguno de los dos se lo pondría fácil al otro. Buenas ocasiones, pero sin gol. Después de un buen partido, la victoria final sería para el Gondomar por tan solo un gol de ventaja. Antes de cambiar de categoría, nos vamos con un partido de Liga Infantil de Primera Futgal entre Rápido de Bouzas y Vila do Corpus. Con la diferencia de 28 puntos se presentaba el Vila do Corpus en Bouzas, queriendo puntuar, y los aurinegros queriendo recortar distancias. Así estaban las cosas en el Pujales, con un buen partido el que ofrecían estos dos equipos que no se conforman y quieren ofrecer un buen fútbol. Así era, 7 goles se marcaban y al final, por diferencia de 2 goles, eran los de la Villa del Tea los que se llevaban los puntos en juego en el Pujales. Pasamos ahora a la categoría tercera Futgal de cadetes. Nos vamos al campo del Penedo d'Amó. Allí se disputaba un partido interesante entre el Matamá B y el Montecastelo. El Matamá, asentado en el puesto 13º, recibía en su campo al 9º clasificado, el Montecastelo, que quería seguir escalando puestos. Partido muy abierto en Matamá, con llegadas constantes al área rival que hacían que llegaran los goles. En la primera media hora de juego fue incesante el ataque por parte de los dos equipos, subiendo y llegando una y otra vez. De esta manera, al final del encuentro, los puntos caían del lado de los colegiales del Montecastelo, que ganaban el partido. Turno ahora para otro partido de la misma categoría y liga. El Ed Vigo de cadete tercera Futgal se medía al Arenas del Cabre. El Ed Vigo 12º en la tabla y el Arenas 14º. Dos equipos muy parejos, a la par que homogéneos en el juego. No querían perderse la oportunidad de marcarse un buen partido y eso hacía que la intensidad siguiera creciendo en el Federativo de Coia. Al final del encuentro, la victoria se la llevaban los jugadores del Ed Vigo 2015. Pues un montón de goles como todas las semanas, pero vámonos ya al campo de Amadroa, José Costas, y allí pues estábamos en un partido también muy interesante entre el Candeán y el Chapela, que se estaban jugando pues la liguilla de ascenso. Vamos con ello. Interesante partido de la jornada de cadete de tercera Futgal este fin de semana entre el Candeán B y el Chapela C. Tercer puesto y 62 puntos para el Candeán y cuarto puesto y 60 puntos para el Chapela. Con estos números se preveía un gran partido en el José Costas de Amadroa. Juan Miguel, míster del Candeán, situaba a Pedro Román bajo palos, a Bertolo, a Acevedo, a Pedro Costas, Iván Fernández, Miguel de la Fuente, Iván Iago, Andrés Rey, Pablo Filgueira, Raúl Sotelo y Mario Sánchez. Por su parte, Óscar Fernández, entrenador del Chapela, ponía en portería a Miguel Díaz, a Brais Hermida, Adrián Conde, Iván Algarate, Iker Docampo, Mateo Juncal, Anxo Estevez, Pedro Chá, David Castañeda, Juan Lobit y Martín Covelo. Pitaba el encuentro el colegiado Joan Crespo Fernández, que tenía bastante trabajo ya que tenía que señalar bastantes faltas al borde del área y un penalti. En cualquier caso, una actuación intachable del joven árbitro durante todo el encuentro, que no dejó nada al azar. Arrancaba este partido con el Chapela atacando y el Candeán defendiendo y saliendo en contra. Seguían las ocasiones de área a área, era el Chapela el que ponía el balón en la meta del Candeán. Pero el Candeán seguía insistiendo y abría el marcador poniendo el 1-0 después de una buena jugada iniciada por Miguel de la Fuente y terminada al fondo de la red por Raúl Sotelo. Tremendo mazazo para el Chapela, que estaba manteniendo más tiempo la posesión del balón y que seguía intentándolo sobre la meta. Defendida por Pedro Román, pero el gol se estaba resistiendo. Otra buena ocasión para el Chapela, ahora balón parado y gol anulado por posible fuera de juego. El marcador seguía 1-0, mandando el Candeán. Los dos equipos querían más y la presión era constante, juego largo de área a área y con ocasiones y muchos tiros a puerta. En un partido totalmente loco podía pasar de todo, como en esta buena salida del Candeán y llegada a puerta aunque sin gol. El que la sigue la consigue, tanto insistir. Al final Anxo Estevez ponía el empate en el partido. Aunque parecía que con tablas en el marcador el partido se iba a calmar un poco, pues no pasaba, justo lo contrario, y la presión
presión era constante. Se veía sobre el césped del José Costas un juego muy fluido, constantemente con toque largo y control del balón. Así, de esta manera, se llegaría al descanso y fin de la primera parte. Rodaba el balón ya en la segunda parte y todo parecía indicar que veríamos de nuevo un partido muy intenso, y así sería. Los equipos salían con hambre de gol, los dos querían los puntos, y sería de nuevo Raúl Sotelo para el Candeán el que a los pocos minutos ponía a su equipo por delante en el marcador. Así las cosas, con el 2-1 quedaba mucho partido por delante, dos equipos y un destino, el tercer puesto para unos y el segundo para otros, mantenerse y jugar la liguilla de ascenso para otros. Ese era el claro objetivo de este partido, que se disputaba en seco, con buen clima, en Amadroa, casi hasta el final del encuentro, que empezaba a llover. Ahora era el Chapela el que se echaba encima del área del Candeán, obsesionado con marcar. Le estaba costando materializar el gol, como en la primera parte, y el Candeán quería más, pero tampoco definía gol, como esta jugada en la que pedía posición de fuera de juego los jugadores del Chapela, y el colegiado Joan Crespo dejaba seguir, para nosotros, buen criterio. Y pasados unos minutos llegaría el 3-1 que ponía Pablo Tombilla para el Candeán. Ahora sí, una losa se cernía sobre los jugadores del Chapela, que lejos de venirse abajo se iban con todo a por el partido, dejando así huecos que intentaba aprovechar los de casa, aunque sin suerte gracias al palo. Para el colmo de males, el colegiado pitaba un penalti a favor del Candeán, aunque el otro palo salvaría al Chapela y evitaba que subiera al marcador otro gol. Pero aún en los últimos minutos sería de nuevo Pablo Tombilla el que enviaba el balón al fondo de la red para el Candeán, poniendo así el 4-1 definitivo. Así las cosas, nos vamos del campo del José Costas después de haber presenciado un bonito partido con un juego muy técnico y ordenado. Bueno, partidazo, ¿no? Sí, un partidazo, súper contundente todo, y juego rápido, y bueno, mucha actitud, eso es lo principal. Mucha actitud y bueno, con un Chapela que dio el do de pecho hasta el final de todo. Sí, sí, totalmente. Con un expulsado y siguieron hasta el final, y bueno, un partidazo. ¿Y ahora qué? Bueno, pues a jugar a la fase de ascenso, ¿no? Me imagino que será lo que queríais, ¿no? Hombre, claro que sí, era nuestro objetivo para final de temporada y bueno, lo hemos cumplido. Y ahora hay que ascender. Hombre, claro, y lo vamos a hacer. Lucharemos hasta el final. Bueno, la celebración está en el vestuario, ¿no? Ya, es un partido muy intenso, lo dimos todo hasta el final y bueno, nos llevamos la victoria. 4-1, 5-1, pues con un expulsado el Chapela, jugaron hasta el final, pero nosotros fuimos superiores. Bueno, a pesar incluso de fallar un penalti y de otro palo. Ya, bueno, fallamos el penalti, pero al final el Chapela no pudo aprovechar, entonces al final ganamos el partido. Y ahora disfrutar de esa liguilla de ascenso, ¿no? Hombre, claro, a ganar, vamos a subir. Al final no pudo ser, ¿no? No, no pudo ser, fue un buen partido, peleamos hasta el final y bueno, con un expulsado pues no pudimos acabar ganando. Bueno, hay que decir en lo positivo para vosotros que lo disteis todo, encima con un penalti en contra, ayudado por los palos, pero no pudo ser. Sí, no pudo ser y pues eso, estuvimos luchando hasta el final y pues bueno, no pudo ser. Chapela siempre, que soléis decir, ¿no? Sí, y ahora pues a ver si el KDTA consigue ascender y para el año estamos en primera. Eso es bueno, al final carambola. Sí, bueno. No sé. Partidazo, aunque no acompañó el resultado. No, jugamos bastante bien, la primera parte un poco más igualada, luego en la segunda seguimos un poco despistados y ahí nos castigaron con varios goles. Claro, porque al principio del partido empezasteis mandando los primeros minutos. Sí, jugamos mejor que ellos en la primera, luego una contra que nos metieron gol, lo empatamos y luego en la segunda pues nada, no jugamos muy bien. Bueno, al final a seguir en la categoría, que es quizás lo importante, ¿no? Sí, es importante, vamos a seguir jugando, intentar en Copa hacer lo mejor que posible y intentar seguir luchando. Y como le dije a tu compañero, Chapela siempre, ¿no? Sí, Chapela siempre. Bueno, pues vámonos ya con la mejor jugada. Y precisamente Candeán Chapela, que aunque no ha sido gol, arrancaba el encuentro con el Chapela atacando y el Candeán defendiendo y saliendo en contra. Seguían las ocasiones de área a área y era el Chapela el que le ponía el balón en la meta del Candeán con una buena jugada.
Ahora sí, vámonos con el gol de la semana. Prebenjamín de Copa ahora en el campo del Montedamina. Allí el Castrelos B recibía al Celta Academy. Poco a poco iba subiendo la intensidad en Castrelos. Sería el preludio de un buen fútbol el que se viviría y sería Joel Santiso para el Celta Academy el que marcaría un buen gol a balón parado. Vámonos ya con el mejor jugador. Y el mejor jugador que no ha sido pues por jugar, sino por mandar un poquito callar a la grada. Campo de Arrel, Farmoledo y Gondomar, primero y segundo respectivamente, y empatados a puntos, se veían las caras a mitad de mañana del sábado con una misión clara y concreta, marcar goles y puntuar. Y llegado el momento era Pablo Domínguez Membrilla el que ponía a la grada en su sitio, diciéndoles tranquilos, ya llega, ¿vale? Pablo, tranquilos, Así nos gusta a los jugadores, pidiendo ellos mismos tranquilidad en la grada, porque se estaba empezando a alborotar un poquito la afición de los dos conjuntos. Precisamente vámonos ahora con lo que ha sido, sí, eso sí, la mejor afición. Interesante partido de la jornada de cadete tercera Futgal entre el Candeán y el Chapela. Tercer puesto y 62 puntos para el Candeán y cuarto puesto y 60 puntos para el Chapela. Dos equipos y un destino, el tercer puesto para unos y el segundo para otros, mantenerse y jugar la liguilla de ascenso para el Candeán. Ese era el claro objetivo de este partido, donde las dos aficiones, repetimos, las dos han dado la talla. Bueno, se han quedado callados, pero ahí había bombo y había platillos y había de todo. Eso sí, siempre animando desde el respeto y el orden, como debe de ser, dos aficiones que aparte son casi vecinas de campo y de parroquia. Vamos a hacer ya un parón para la publi y volvemos, nada, en minuto y medio.